bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema, fascinante y a menudo polémico. ¿Cómo se construye la historia? Y cómo se deforma a veces. Exacto. La tensión reciente entre México y España sobre las disculpas por la conquista es como la excusa perfecta para empezar, ¿no? Sí, nos sirve de punto de partida. Pero queremos ir más allá, explorar eso que llaman la leyenda negra española. Vamos a basarnos en lo que dice el historiador Juan Miguel Zunzunegui y también en algunos análisis sobre el origen de esa leyenda. La idea es entender cómo las historias del pasado pues se usan hoy, como herramientas, a veces casi como armas. Desde luego. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque la polémica actual, como dices, parece solo la punta del iceberg de algo mucho más profundo. Efectivamente. Porque eso de la petición de disculpas de México a España, pues no es algo nuevo del todo. Zunzunegui recuerda que ya hubo reconocimientos formales. ¿Ah, sí? Sí, en 1836, luego en 1910 y otra vez en 1991. O sea, 3 veces. Vaya. Él sugiere que estas exigencias más recientes podrían tener más que ver con la política interna mexicana. Quizás una maniobra de distracción, ¿sabes? Ya. Y un punto clave que Zunzunegui pone sobre la mesa es que, sí hubo violencia, claro, pero la principal causa de muerte indígena fueron las epidemias. El factor biológico. Exacto, un choque brutal de enfermedades para las que no tenían defensas. Eso fue devastador. Es que Zunzunegui, por lo que veo, desafía bastante esa idea simple de conquista, ¿no? Dice que Cortés llegó con un grupo muy pequeño. Muy pequeño, sí. Unos 400 hombres. O sea, nada que ver con una fuerza de invasión masiva como la Armada Invencible o cosas así. Claro. Él lo describe más bien como un proceso complejo. Migración, alianzas, asimilación cultural. Y esas alianzas son la clave para entenderlo, me parece. Absolutamente fundamental. Hablamos de miles y miles de indígenas que estaban oprimidos por el imperio mexica. Ajá. Con prácticas como los sacrificios humanos a gran escala, pues vieron en los españoles una oportunidad. Se aliaron, voluntariamente. Buscaban liberarse, claro. Liberarse, y también les atraía lo que traían los europeos. Tecnología, cultura. Pensemos que era la edad de los metales europea frente a la edad de piedra mesoamericana. Es un contraste fuerte. Y Zunzunegui subraya una diferencia con otros colonialismos. España impulsó el mestizaje. La mezcla. Esa mezcla de pueblos, de culturas, y no solo eso. Fundaron ciudades, universidades, hospitales. Crearon una sociedad nueva, compleja. De hecho, Nueva España llegó a ser más próspera que la propia España en algunos momentos. Entonces, si la realidad fue así, con alianzas, mestizaje, instituciones, ¿de dónde sale esa imagen tan oscura, tan brutal, que es la leyenda negra? Ahí está lo interesante. Hay que entender la leyenda negra como lo que fue en su origen. Una campaña de propaganda, pura y dura. ¿Propaganda? Sí, deliberada. Nació en los siglos XVI, XVII, y la orquestaron los rivales de España. ¿Quiénes? Pues las ciudades-estado italianas, los Países Bajos, que luchaban por su independencia, Inglaterra. Todos querían desacreditar a España, que era la gran potencia mundial. Claro, intereses políticos, económicos. Y religiosos también, en el caso de Inglaterra y Países Bajos, que eran protestantes. Era geopolítica de la época. ¿Y cómo construyeron esa imagen? ¿Qué usaron? Fueron muy listos. Cogieron escritos críticos de dentro de España, como los de Fray Bartolomé de las Casas. Que denunciaba abusos reales, ¿no? Sí. Él quería reformas, denunciaba abusos contra los indígenas. Pero sus textos los sacaron de contexto, los exageraron enormemente los enemigos de España. Ya veo. Y a eso le sumaron panfletos, grabados truculentos. Los holandeses eran especialistas en eso, pintando escenas espantosas. Y sobre todo demonizaron 2 cosas: la Inquisición y la conquista en sí misma. Hablemos de eso. La Inquisición tiene una fama terrible. Terrible, sí. La leyenda la pinta como un horror constante de tortura y sangre. Pero la historia, la investigación seria, matiza muchísimo. ¿En qué sentido? Pues que la tortura existía, sí, pero estaba regulada. Y se usaba de forma comparable o incluso menos que en tribunales civiles de toda Europa en esa época. Y el número de ejecuciones en siglos fue mucho, mucho menor de lo que dice el mito. Incluso había gente que prefería ser juzgada por la Inquisición porque, paradójicamente, tenía más garantías procesales para los estándares de entonces. Curioso. ¿Y la conquista? Más allá de las alianzas que decías. Pues la leyenda negra la simplifica. Opresión, saqueo, destrucción. Punto. Pero, como decíamos, fue mucho más complejo. Interacción, intercambio. Exacto. Alianzas, mestizaje profundo, biológico y cultural, el intercambio colombino que cambió la vida a ambos lados del Atlántico.
Y se crearon virreinatos con instituciones. Y mencionabas también la autocrítica dentro de España. Sí, eso es muy importante y distintivo. La Escuela de Salamanca, por ejemplo, grandes pensadores debatiendo sobre la ética de la conquista, los derechos de los indígenas. Algo que no se veía en otros imperios. Prácticamente impensable. Y esos debates llevaron a leyes como las leyes nuevas de 1542, que intentaban proteger a los nativos, con sus limitaciones, claro, pero el intento estaba ahí. Es fascinante ver esa complejidad. ¿Y todo esto cómo nos afecta hoy? ¿Sigue viva la leyenda negra? Vaya si sigue viva. Sus ecos resuenan muchísimo. Zunzunegui, por ejemplo, conecta esa narrativa heredada con las peticiones de disculpas actuales. Ajá. Y también señala cómo, según él, ciertas narrativas de victimismo en América Latina a veces usan ese pasado español como coartada para no afrontar problemas presentes. Entiendo. Pero la leyenda está en todas partes. Clichés culturales, películas y hasta la usan movimientos políticos internos aquí en España, como los nacionalismos o separatismos. Me parece muy potente eso que dice Zunzunegui sobre rechazar la herencia hispana, que puede ser contraproducente para la identidad actual, por ejemplo en México. Totalmente. Negar esa raíz hispana es en parte negar lo que eres hoy. Es complejo. Mucho. Al final la historia, o mejor dicho, la narrativa que nos contamos sobre ella, nos marca en el presente. Cómo nos vemos, cómo actuamos. La leyenda negra es un caso de libro de cómo una narrativa, nacida de intereses geopolíticos de hace siglos, sigue influyendo hoy en identidades, en rencores, en relaciones internacionales. Queda clarísimo entonces que la historia no es solo lo que pasó, es también quién la cuenta, cómo la cuenta y para qué la cuenta. Un campo de batalla de narrativas. Exactamente. Y esto nos deja, creo, con una reflexión importante, ¿no? A ver. ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno ante estas historias heredadas? ¿Cómo podemos ir más allá de las versiones simplificadas, de las que nos llegan ya masticadas y con intereses detrás? Buscar la complejidad, supongo. Quizás sea eso, esforzarnos por entender el pasado con sus luces y sus sombras, reconociendo los matices. Tal vez el primer paso sea simplemente aceptar que la historia, casi nunca, es un cuento en blanco y negro.